pues buenos días a todos nuevamente. El día de hoy nosotros vamos a comenzar con el tema de reproducción. El manejo reproductivo es uno de los temas más importantes que nosotros tenemos que considerar cuando nosotros vamos a iniciar con o estamos manejando, en este caso, una producción. Si bien somos productores o personas que asesoramos a las personas, nuestro trabajo también va a estar en función de los resultados que nosotros podamos darle a estas personas. Entonces, si nosotros conocemos, en este caso, todo lo que son pues los principios de la reproducción, vamos a comprender un poquito mejor cómo funcionan nuestros animales, sobre todo porque los ovinos son una especie estacional. ¿Esto qué quiere decir? Que si bien algunos animales se pueden reproducir todo el año, algunos otros no van a poder hacerlo de la misma manera porque van a tener esta estacionalidad reproductiva demasiado marcada. Entonces, el día de hoy nosotros vamos a comenzar con este tema, que es el manejo reproductivo. En este caso, tenemos que ver un poco acerca de las características reproductivas. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros vamos a necesitar pues conocer más a fondo características de hembras y de macho. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros necesitamos conocer a las hembras. Las hembras van a ser las que nos van a dar, en este caso, a las crías. Eso es algo indudable, pero también nosotros vamos a ver que influyen mucho ambos para que esto pueda pues tener mayor rentabilidad. Si bien a veces cometemos el error de decir que todo es responsabilidad de la hembra cuando estamos en la parte reproductiva, que si una hembra no se carga es la que va a presentarnos los problemas, también es importante que ustedes vean que los machos a veces van a tener más peso en la parte reproductiva. ¿Esto qué quiere decir? Las hembras, si nosotros no hacemos un buen manejo reproductivo, las hembras se van a encargar de la producción de crías. La producción de crías, ¿con base en qué va a estar? Sobre todo es la alimentación. Eso es muy importante que lo tengamos en consideración, porque la alimentación es lo más importante que nosotros vamos a tener que llevar. Hembras que no tienen buena condición corporal no van a ovular igual, entonces es importante que nosotros las tengamos en consideración. Los machos, obviamente, si nosotros tenemos machos que no están bien alimentados, que no tienen buena salud, pues no nos van a dar tampoco la cantidad de crías que nosotros podamos estar teniendo. Si bien una hembra llega a fallar, lo que vamos a tener es problema con una hembra. Las demás hembras van a estar cargándose, las demás hembras llevamos más o menos ahí la reproducción poco a poco, pero si el macho me falla, entonces el problema aquí va a estar en que no vamos a nosotros a poder tener pues las crías que nosotros esperábamos, y casi siempre las personas, los productores, hacen más hincapié en las hembras que en los machos. Para las personas, para los productores con los que me ha tocado trabajar, siempre dicen, mi macho no tiene ningún problema, está muy bonito, véalo. Pues sí, pero estamos en época reproductiva y de 10 hembras solo me está cargando una o dos, quiere decir que ahí podemos nosotros llegar a tener problemas. ¿Qué problema nosotros podemos tener y por qué hago un poco más de hincapié en los machos? Precisamente por eso, porque si bien nosotros vamos a veces a perder un poco más en este aspecto, va a ser a veces a consecuencia de que no ponemos atención en nuestros sementales o los también llamados carneros. En este caso, nosotros podemos ver qué va, qué problemas pudiéramos nosotros llegar a tener con la parte de los machos. Puede haber una esterilidad, subfertilidad y sobre todo tenemos que dar buenas condiciones reproductivas. La parte de esterilidad suele casi siempre notarse cuando nosotros vamos a, en este caso, a utilizar al macho y vemos que no está cargando a ninguna hembra. A final de cuentas, esto va a ser un problema para nosotros como productores, como personas que, como profesionales que asesoramos. ¿Por qué? Porque nos va a costar tiempo y el que nos cueste tiempo desencadena que, por obvias razones, nos va a costar dinero y también trabajo de más, porque nosotros podemos tener el mejor equipo de trabajo, el mejor asesoramiento técnico, pero si no ponemos atención en estos detalles, nosotros tenemos que ver que vamos a tener muchos problemas. La subfertilidad, ese es un tema que casi no siempre se maneja debido a que a veces no sabemos qué significa, ¿no? Pero la subfertilidad va con base en los machos que nada más me están cargando pocas hembras. Son muchas hembras las que están trabajando, pero van a ser pocos machos los que en este caso me estén dando resultados. Entonces, para la parte de los machos, es importante que nosotros consideremos que la cantidad de hembras que un macho me va a poder trabajar van a ser de 25 a 30 hembras. Esto de manera natural, de manera en que nosotros estemos empadrando corrales con sementales y las esté trabajando
con 25 a 30 hembras. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros esas 25 a 30 hembras las vamos a poder cargar en un lapso de alrededor de 60 días. Ese es el tiempo que un carnero, que un semental se tiene que tardar para cargarnos a este tipo de hembras. Nuevamente les recuerdo, si llegan a tener alguna duda, es importante que la mencionen en los comentarios para que en el espacio de preguntas y respuestas nosotros podamos tomar el tiempo para responderlas con todo gusto. Entonces, si nosotros no seleccionamos un buen semental, si nosotros simplemente nos vamos a veces por aspectos físicos, pero no los seleccionamos bien. En el caso de nosotros, esta semana vendimos 3 sementales. Uno de ellos es el que ustedes están viendo en imagen. Agradecemos mucho la compra. Nosotros tenemos que checar bastante bien. Nosotros seleccionamos cuándo o a qué edad es importante seleccionar a los machos que van a ser sementales o carneros para nuestra producción. Alrededor de los 6 meses, nosotros vamos a, en este caso, a ver pues características reproductivas. Lo más importante siempre son los testículos. Los testículos son donde nosotros vamos a tener la producción de espermatozoides. Entonces es importante que en este caso, como el carnero que están viendo aquí en imagen, tiene el tamaño de testículos es adecuado. El saco no cuelga mucho. Es importante que no cuelguen mucho porque animales que están pastoreando pueden llegarse a ocasionar problemas reproductivos por lo mismo que el saco está muy colgado, entonces va golpeándose al momento de caminar. Entonces es importante que hagamos una buena selección. ¿Cómo puedo hacer una buena selección? Ya que vi que tiene la forma de los testículos como lo estamos viendo a continuación. Lo que hacemos nosotros es una palpación de los testículos. Entonces, alguien preguntó cuál era el dato de cuánto tiempo tenían que quedarse en empadre. Hasta 60 días es lo normal cuando un macho está trabajando con 25 a 30 hembras. A veces muchos productores llegan a sobrecargar o a sobretrabajar a los machos y esto obviamente va a repercutir mucho en la producción y en la calidad del semen. Entonces, lo ideal es, si nosotros vamos a utilizar un carnero para 25 a 30 hembras, simplemente utilizarlo nada más con esas 25 a 30 hembras de manera natural. Si nosotros llegamos a sincronizar celos, que es lo que vamos a ver un poco más adelante, el que sincronicemos celos a veces puede ser perjudicial si nada más tenemos un macho. Imagínense, no es lo mismo que el macho me monte 10 hembras en una semana a que me monte 10 hembras en 24 horas. 24 horas es el tiempo que una hembra va a durarme en calor. Si en 24 horas yo no le doy monta, entonces va a volver a ciclar hasta dentro de 17 días. Y lo que queríamos era sincronizar y que recibiera monta. Ahora bien, si la sincronizamos y tenemos al carnero listo, pero va a tener que trabajar con 10 hembras, de esas 10 nada más me va a poder cargar la mitad o menos de la mitad, porque en el mismo día lo estuvimos sobretrabajando. Entonces es importantísimo que nosotros hagamos un buen manejo reproductivo para obtener el mayor número de crías. Entonces, si nosotros tenemos el mayor número de crías, que es el objetivo de este manejo reproductivo, vamos a tener una mayor fertilidad y una mayor prolificidad. Entonces, lo ideal es que nosotros lo trabajemos así, porque esto a final de cuentas nos va a ser redituable económicamente. Si nosotros somos profesionales que trabajamos asesorando personas, productores, nosotros vamos a tener también un beneficio, porque en este caso al productor le va a ir mejor y va a tener para pagarnos. En dado caso que no le vaya bien, en dado caso que no se haga de la manera correcta, pues no va a tener ni siquiera para poder pagarle a algún profesional. Entonces, es importante que nosotros llevemos a cabo bien este manejo reproductivo, porque el objetivo de esto va a ser que tengamos la mayor cantidad de corderos y eso se va a transferir o a traslapar en dinero. Entonces, sí es muy importante en este caso el manejo que nosotros podamos tener. Ahora bien, algo importante también que nosotros tenemos que considerar es la parte de la estacionalidad reproductiva o lo que se le conoce como anestro. ¿Esto qué quiere decir? A lo mejor para algunos es un término nuevo, para otras personas a lo mejor ya están familiarizadas y se lo saben incluso de memoria, porque es importante aprendérselo, porque aquí es cuando nosotros vamos a decidir qué hacer con nuestro rebaño. Entonces, esta estacionalidad reproductiva está más marcada en razas lanares. Las razas lanares son mucho más estacionales que las razas de pelo. Como veríamos en la sesión pasada, hay ovejas que no van a tener problemas con la estacionalidad reproductiva y que podemos nosotros pues estar en este caso teniendo esquemas de manejo reproductivo durante todo el año, ya sea
sincronizándolas, pero en el caso de estas hembras, algo importante que vamos a ver más adelante, no va a ser lo mismo inducir el calor que sincronizar el calor. Sincronizar el calor es que todas mis hembras estén listas para una fecha que yo programe y o bien o hago inseminación o lo que yo normalmente hago con productores que tal vez no pueden acceder a este tipo de, en este caso, este tipo de biotecnologías reproductivas, lo que pueden hacer es hacer una sincronización para monta dirigida. Esta sincronización para monta dirigida es importante meter hembras escalonadas para que el macho tenga descanso y no hagamos el sobretrabajo que mencionábamos anteriormente. Entonces, en la parte de la estacionalidad reproductiva, nosotros vamos a ver algo importante que se llama el fotoperiodo. El fotoperiodo es, estas van a ser las horas luz que nosotros vamos a tener. Entonces, las ovejas se consideran animales de días cortos. ¿Esto qué quiere decir? Que la época reproductiva va a estar, o en este caso, va a ser mejor en días que sean más cortos. En este caso, si nosotros nos vamos a números, ahorita que lo veamos en el caso de inseminación artificial, ¿cuánto nos costaría más o menos por oveja? El precio va a variar dependiendo de qué producto utilicemos, porque vamos a ver más adelante, podemos utilizar tanto esponjas, seeders, estos son como los más comerciales y en ambos va a haber precios, va a haber calidades y nosotros podemos seleccionar el que más nos convenga económicamente y también el que mejor nos dé resultados. Incluso vamos a ver también que hay una manera de sincronización con base en el alimento. Entonces vamos a ver ahí que hay muchas posibilidades y a veces va a depender mucho de quien insemine porque los profesionales cada uno maneja algún costo. Yo conozco a algunos colegas y también doctores con los que he trabajado que a veces va desde los 100 a los 200 pesos, 100, 150, esa es la mano de obra. Ya si nosotros metemos, en este caso, la hormona y los dispositivos que utilizamos, alrededor de 150 a 200 pesos por hembra es lo que nosotros vamos a estar invirtiendo, pero es importante mencionar que pues esa inversión nos va a significar casi asegurar que nosotros vamos a tener la mayor cantidad de corderos y sobre todo que vamos nosotros a agrupar los partos, que es lo más importante y que también vamos a ver el día de hoy. Entonces, en este caso, nosotros, ¿qué vamos a ver? Nosotros vamos a ver que las ovejas se consideran animales de días cortos, por lo que cuando hay mayor horas de luz, no van a ciclar. ¿Esto qué quiere decir? El estro es cuando las hembras van a permitir que el macho las monte. Cuando están en anestro, por más que nosotros metamos al macho, ellas no van a responder y no van a permitir la monta. Entonces, son animales cíclicos. Esto indica que nosotros las vamos a tener ciclando cada 17 días. Esto es un aproximado porque más o menos se considera 2 días. Entonces, más o menos son 17 días, como pueden ser 17 y 19. A veces hay algunas que retornan antes, hay algunas que retornan después. Es por ello que es muy importante el que nosotros estemos muy al pendiente del retorno de, en este caso, de nuestras hembras para que no tengamos ningún problema. Alguien pregunta acerca de la raza Pelifolk. Al ser cruza con Pelibuey, me preguntan, la pregunta va más enfocada si tiene estacionalidad como en Suffolk. La estacionalidad sí tiene estacionalidad, pero no es tan marcada como en Suffolk. Al haberla combinado con Pelibuey, prácticamente se puede trabajar con esa raza todo el año sin ningún problema. Entonces, regresando a la estacionalidad, nosotros vamos a ver que si analizamos un poco más, si nos vamos a un trasfondo y viendo que las ovejas son animales que se consideran de días cortos, vamos a ver que va a coincidir perfectamente con lo que es la producción de forraje. En este caso, si nosotros nos vamos a fechas, nosotros sabemos un poco acerca de las épocas del año. El 21 de junio, en este caso, el 21 de junio es el día más largo del año. En este caso, cuando llega ese día, más o menos de 30 a 40 días después, es cuando inicia para nosotros como productores, como asesores, inicia en este caso, la temporada reproductiva de los ovinos. Entonces, es importante que lo consideremos aquí. ¿Qué va a pasar con nuestras hembras? Va a haber cambios en el sistema nervioso. Esto quiere decir que va a haber adaptaciones en la zona del cerebro de nuestra oveja que entonces le van a permitir iniciar la época reproductiva. Y va a coincidir de manera natural
con la producción de forraje. Ahorita vamos a ver por qué es importante y por qué esta adaptación se considera, los estudios que han realizado, que los ovinos hicieron esta adaptación de manera evolutiva para preservar su especie. Esto quiere decir que ellos se reproducen, o en este caso, si se van a cargar cuando o se van a mantener o van a lactar en el momento en el que haya mayor disponibilidad de forraje. De manera natural, pudiéramos llamar de manera silvestre, antes de que nosotros nos dedicáramos a la producción de estos animales, ellos de manera evolutiva desarrollaron este anestro por ese simple motivo de la alimentación para ellos. Entonces, siendo así, nosotros vamos a ver que la época reproductiva va a estar bien, bien marcada en los días más cortos. En este caso, nosotros vamos a ver que tiene mucho que ver la duración de los días y también la secreción de las hormonas. Entonces, en este caso, nosotros vamos a ver cuándo es mejor que nosotros utilicemos, en este caso, o que nosotros sincronicemos o llevemos a cabo lo que es el empadre de manera natural. Las épocas en las que haya en este caso, inicia el otoño, y en el otoño es cuando nosotros vamos a tener mayor respuesta de las hembras. Cuando haya más días más cortos es cuando nosotros vamos a tener mayor respuesta de ellas, y precisamente porque va a estar correlacionado la duración de los días con la secreción de hormonas reproductivas. Algo importante de mencionar aquí es que si bien los ovinos de manera evolutiva llevaron a cabo este tipo de procedimientos, el ser humano creyó que de manera natural, que nosotros controlando la parte de la agricultura y asegurando el suministro de alimento todo el año, íbamos a poder romper esa estacionalidad. La estacionalidad reproductiva es algo que por especie ya viene de manera genética. Entonces, esta estacionalidad reproductiva nosotros la podemos romper si nosotros inducimos, a diferencia de si sincronizamos. Lo que vamos a tener, deberíamos tener mayor respuesta a la sincronización de estros. ¿Por qué? Porque la sincronización de estros se realiza en épocas reproductivas. En el dado caso que sincronicemos 10 hembras, tenemos que esperar que las 10 entren en calor. Si entran 9 es un buen número, hasta 7 pudiéramos llamar que estamos dentro de, pero lo ideal es que respondieran todas. A diferencia de cuando hacemos inducción de calores, que va a ser en la época en la que la hembra de manera natural no va a estar ciclando porque los días son más largos. Aquí sí, de 10 hembras podemos tener resultados de la mitad, incluso menos de la mitad. ¿Cuándo vamos nosotros a recurrir a esto? Normalmente se recurre a esta técnica de inducción de calores cuando llevamos un proceso acelerado de partos, y sobre todo cuando se trata de hembras de alto valor genético en las que queremos nosotros aprovechar la mayor cantidad de partos al año. Entonces, el ser humano pensó que al desarrollar la agricultura, pues íbamos a poder romper con esta estacionalidad, pero les comento que eso no fue posible. Sí hay métodos para inducir el calor, pero en este caso, este anestro muchas veces nos va a limitar la producción a simplemente una época del año, que son las que estamos viendo en este momento, y por lo mismo que si nosotros vamos a inducir y que si nosotros queremos, pues en este caso, asegurar el alimento, el suministro de este alimento, pues nos puede incrementar incluso costos de producción. Entonces, es importante que nosotros valoremos qué método nosotros vamos a estar utilizando para que nosotros pues tengamos los mejores resultados, y lo que se quiere es el menor costo en este caso, porque pues la rentabilidad es algo sumamente importante para quienes nos dedicamos tanto al asesoramiento como para quienes producimos. Un dato importante que nosotros tenemos que considerar es, muchas veces se llega a preguntar cómo nosotros vamos a preparar a nuestro rebaño para el empadre. En este caso, una vez que ya tenemos conocimiento de cuándo es la época importante, de cuándo yo los voy en este caso, a empadrar, es importante que revisemos hembras y machos. ¿Cómo nosotros vamos a revisar hembras y machos? Hay que revisar condición corporal. Va a haber hembras a los que nosotros, en el caso muy marcado, y se han hecho muchos estudios en la raza Black Belly, que veíamos la sesión pasada, en ella se han visto que hembras con condición corporal de 2 a abajo de 2, lo que nosotros vamos a percibir, pues van a ser pues gestaciones que no se van a llevar a cabo, o en este caso vamos a obtener menos productos de los que pudiéramos esperar debido a la condición corporal. Entonces es importante que tanto en hembras como en machos revisemos la condición corporal. La edad es otro dato importante. Si bien los machos es los que a veces desperdiciamos mucho, algunos productores
me tocaba ver que a los 2, 3 años ya querían cambiar de macho. Los machos, algunos con buenos cuidados, también depende mucho de la raza. Por ejemplo, la raza Dorper, después de 5 o 6 años, empiezan a presentar a veces, hay algunos que me ha tocado ver que tienen 10 años y todavía medio alcanzan a trabajar, pero ya presentan problemas en las patas. Entonces, lo importante es que sepan que a los 3, 4 años los carneros están en el auge máximo de su condición reproductiva. Y es cuando a veces muchos productores seleccionan y descartan, los venden, sí como sementales, a lo mejor para cambiar la genética, eso sería un dato aceptable. Entonces, si quieren cambiar la genética, más o menos 3, 4 años estaría bien y cambiarlo por un semental de la misma edad. Es importante que si lo vamos a hacer así, algo importante es también no estar prestando los machos. Me tocó trabajar con unos productores que se prestaban los machos y entonces, así como se prestan machos, se van pasando las enfermedades. Entonces, lo ideal no es no prestar machos. Algunas veces lo que muchos, como en el caso de los cerdos, algunas personas llegan a vender lo que son las montas. Eso también, recordemos que también hay enfermedades que son de transmisión sexual. Si bien a veces la brucelosis la asocian con la reproducción, con que es una enfermedad de transmisión sexual, porque en este caso se aloja en las mucosas de los animales, no va a ser simplemente porque el macho penetre una hembra que esté llena de brucelosis. Si ustedes se dan cuenta y si ustedes han trabajado con sus borregos, van a ver que el borrego, en cuanto quiere empezar a trabajar, en cuanto entra a un corral con hembras, lo primero que va a ser llegar, olerlas. Las hembras por reflejo van a empezar a orinar. Este macho lo que va a ser orinar, oler, olfatear esa orina que está saliendo, se le va a llenar el labio de orina, hacen un reflejo que se llama reflejo de Fleming, con lo cual ellos pues van a detectar feromonas y van a ver que hembra está en calor. Entonces lo que hacen es alzan el labio y al alzar el labio, en este caso lo que nosotros vamos a ver, al alzar el labio, pues va a ser que esa orina que la hembra que tenía esta condición, pues obviamente el macho se la va a tomar y es cuando nosotros sí podemos asociar a que no es una enfermedad de reproducción sexual como tal, pero sí de manejo. Entonces, primero, si vamos nosotros a hacer eso con nuestros sementales y queremos a lo mejor rentarlo para una monta, lo ideal es que tengamos la seguridad de que las hembras que nosotros vamos a utilizar estén libres de enfermedades y que tengan buena condición